Bendiciones, bendiciones, y que sea el Espíritu Santo el que siga tomando el control de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Que sea el Espíritu Santo el que tome el control de nuestra vida y siga iluminando nuestros pasos. Seguimos meditando en la carta encíclica del Papa León XIII, Divinum Illud Munus, sobre el Espíritu Santo. Y hoy nos ubicamos en el numeral 10, en lo que nos corresponde meditar el Espíritu Santo en los sacramentos. ¿Y qué nos dice el Papa? Esta regeneración y renovación comienza para cada uno en el bautismo, sacramento en el que, arrojado del alma el espíritu inmundo, desciende a ella por primera vez el Espíritu Santo, haciéndola semejante así. Oiga, esto es importante en nuestra vida. Dice el Papa, esta regeneración y renovación comienza para cada uno en el bautismo, sacramento en el que, arrojado del alma el espíritu inmundo, desciende a ella por primera vez el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace entonces el Espíritu Santo en nuestra vida a partir del momento del bautismo? Primero, que se expulsa al mal, al maligno del alma de la persona. Y segundo, que a partir de ese momento el Espíritu Santo ya empieza a obrar en la vida de la persona. Ya empieza a santificar la vida de la persona. Podríamos decir entonces que antes del bautismo el Espíritu Santo no puede hacer nada en nosotros. ¿Por qué? Porque está la persona, está el alma llena de ¿qué cosa? Del poder del mal, del espíritu del mal. Y por eso dice el Papa que es a partir del momento del bautismo que es arrojado del alma el espíritu inmundo, que es arrojado del alma, del corazón, de la vida de la persona, toda presencia maligna. Y a partir de ese momento que se recibe ese bautismo, se le pone un sello de pertenencia a la vida de esa persona. Es el sello de pertenencia de un verdadero hijo de Dios. Por eso es importante que desde pequeños a los niños se les bautice, porque a partir de ese momento esa criatura pasa a ser hijo de Dios, pasa a formar parte del pueblo, de la gran familia de Dios. Y lo más importante es de que a partir de ese momento del bautismo, pues empieza, a trabajar, a obrar el Espíritu Santo en la vida de esa persona. Y ya la fuerza del maligno ya no es tan fuerte en la vida de esa persona, porque hay una fuerza mayor, hay una gracia mayor, que es la gracia del Espíritu Santo, que se infunde en la vida de esa persona, que empieza, a santificar la vida de esa persona. Y por eso dice el Papa que es a través del sacramento del bautismo donde es arrojado del alma el espíritu inmundo y desciende a ella por primera vez el Espíritu Santo, haciéndola semejante así. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Juan 3:7. Haciéndola, dice, semejante así. ¿Y qué significa? Hacerla semejante, hacer el alma semejante al Espíritu Santo, hacer la vida de esa persona semejante al Espíritu Santo. Significa una vida fecunda en la vida de la gracia. Significa una vida fecunda en la vida de la caridad. Significa una vida fecunda en ese amor al Señor. Significa una vida de santidad en la vida del Señor. Por eso es importante lo que dice la palabra. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y el Espíritu Santo en ese momento, dice, a través del bautismo, lo que hace en la persona es que hace a la persona semejante así, semejante al Espíritu Santo. Es decir, que le da poder a la persona, le da autoridad a la persona. Si antes del bautismo el alma de la persona está llena del poder del mal, después del bautismo el alma de la persona queda llena, pero del poder del Espíritu Santo. Y con ese poder del Espíritu Santo, la persona tiene autoridad para vencer al mal. Por eso dice que le hace semejante así, a partir de ese momento del bautismo, que llega por primera vez el Espíritu Santo a inundar la vida de esa persona. A veces nosotros nos damos cuenta que hay personas
hay niños, hay jóvenes que a veces tienen comportamientos insoportables, a veces rebeldías, a veces niños o jóvenes que muy constantemente se están enfermando incluso. Pues algunas de las razones de esos comportamientos insoportables de rebeldías, de rechazo a Dios, de rechazo a la familia, incluso a veces hasta rechazo a la vida, intento de suicidio a veces en algunos jóvenes. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál puede ser la razón muchas veces de eso? Que muchos de esos niños y de esos jóvenes no han recibido el sacramento del bautismo. No siempre esos comportamientos van a tener su origen en esta fuente, pero algunas veces sí. Algunas veces esos comportamientos de rebeldía, a veces intento de suicidio, justamente es porque muchas veces estas personas no han recibido el sacramento del bautismo. Y lo que dice el Papa, que si la persona, mientras no recibe el sacramento del bautismo, ¿qué pasa? Pues hay un poder del maligno que actúa a través de ellas y que les induce a cometer ese tipo de actos. Y por lo tanto dice que es a través del sacramento del bautismo cuando por primera vez llega el Espíritu Santo al alma de la persona y es arrojada de ella, dice el espíritu inmundo, el espíritu del mal. Por eso, ahí está la gracia del bautismo. Ahí está la gracia que uno recibe al momento de ser bautizado. Y si esa persona es bautizada pequeña, recién nacida, es mucho más gratificante para la vida. Es mucho más beneficioso para la vida. ¿Por qué? Porque es quitarle el poder del mal que pueda actuar en esa persona y llenarse del poder de Dios. Y decía, para vencer al mal. Con más abundancia se nos da el Espíritu Santo en la confirmación, por la que se nos infunde fortaleza y constancia para vivir como cristianos. Esto es importante. Recibimos por primera vez, dice, a través del bautismo, esa fuerza, esa gracia del Espíritu Santo. Y con mucha más abundancia todavía, dice, lo recibimos en la confirmación. ¿Para qué? Para que podamos vivir como cristianos, para que nos dé fortaleza y constancia para vivir como verdaderos cristianos. Ese es el mismo espíritu que venció en los mártires y triunfó en las vírgenes sobre los halagos y peligros. Constancia, dice, perseverancia, fortaleza ante la persecución, ante las amenazas de muerte, y es lo que ha permitido, dice, a los mártires vencer. Es decir, no renegar de su fe, sino dar testimonio del Señor, incluso derramando su sangre. Pero ¿de dónde les viene esa fortaleza para ser ese testimonio vivo del Señor y ser capaces hasta derramar su sangre por amor a Dios? A través del Espíritu Santo. Y que esa gracia, dice, se recibe con mucha más abundancia ahí en el sacramento de la confirmación. Es el mismo Espíritu el que venció, dice, en los mártires y triunfó en las vírgenes sobre los halagos y peligros. Hemos dicho que se nos da el mismo Espíritu. La caridad de Dios se difunde en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Entonces, seguir pidiendo esa gracia del Espíritu Santo, seguir pidiendo esa fuerza del Espíritu Santo para que también a nosotros nos dé esa fortaleza que necesitamos. Y necesitamos esa fortaleza porque todos los días hay tentaciones que vencer. Todos los días se van presentando incluso dificultades al momento de anunciar a Cristo, y todos los días se nos van presentando también problemas que resolver en nuestra vida. Y en verdad, no solo nos llena con divinos dones, sino que es autor de los mismos, y aún Él mismo es el don supremo, porque al proceder del mutuo amor del Padre y del Hijo, con razón es don del Dios Altísimo. Por eso hay que pedirlo siempre. Entonces, no existe ningún sacramento que sea eficaz sin la gracia, sin la acción del Espíritu Santo. Por eso la importancia del Espíritu Santo en los sacramentos es esa, que todos los sacramentos producen frutos de santidad en nuestra vida, porque es el Espíritu Santo el que obra
a través de ellos. Bendiciones.